La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a la maestra Silvia Schmelkes del Valle. Ella es consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Maestra, muy buenos días. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan y Marcela. Bien, pues para que informe al auditorio sobre la realización de este seminario, la reforma educativa, avances y desafíos. ¿De qué va este seminario y sobre todo cuáles considera usted que podrían ser los principales avances y desafíos que enfrenta esta reforma ya pues a 4 años de su instauración? Sí, bueno, pues el seminario precisamente tiene ese propósito de hacer un recuento de lo que se ha hecho, de los avances, de lo que se prometió y no se ha hecho de alguna manera y de los desafíos que quedan por delante, pues con miras a la época que estamos viviendo, ¿verdad? Que de alguna manera ya estamos viendo el fin del sexenio y pues es muy importante que los propósitos que tenemos en materia de educación, que es mejorar la calidad y la equidad, pues puedan mantenerse. Entonces ese es el fundamental propósito. Es un seminario en el que van a participar personajes de la Secretaría de Educación Pública, en su mayoría subsecretarios, funcionarios e investigadores del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y académicos diversos. Entonces son 7 sesiones y se van a analizar los diferentes aspectos que ha cubierto la reforma educativa. En fin, estamos adelantando un poco vísperas al hablar de cuáles son estos avances y estos desafíos. Yo tengo mi propia visión al respecto. Creo que se ha avanzado mucho en la regularización de el asunto docente, ¿verdad? O sea que de alguna manera ahora ya estamos asegurando, gracias a la aplicación de la Ley General de Servicio Profesional Docente, que estén ingresando pues los mejores maestros al sistema educativo, que se estén promoviendo también los mejores a puestos de dirección y de supervisión, que bueno, pues de alguna manera se han erradicado ya viejos vicios como la compra y la renta y la herencia de las plazas. Yo creo que eso es un avance muy importante que permite muchísimas otras cosas que quizás todavía no se han podido llevar a cabo, pero que gracias a que esto se ha de alguna manera instaurado, pues ahora se van a poder hacer algunas reformas ya de naturaleza educativa mucho más profundas. Esa es la esperanza. Quizás sí sería conveniente señalar que alguno de los retos que nos quedan por delante es realmente invertir en la profesionalización docente, porque el propósito de la reforma era ese, ¿verdad? O sea, cómo se profesionaliza los docentes. Se ha dado el primer paso, se asegura el ingreso por mérito, la promoción por mérito, pero digamos que hay que reformar la formación inicial de los docentes y fortalecer mucho la formación continua, vincular la formación continua con los resultados de las evaluaciones que se aplican a los docentes, sobre todo las de desempeño, y de manera muy importante algo que la reforma estableció, que fue el servicio de asistencia técnica a la escuela, que era lo que realmente prometía, digamos, que las escuelas, todas ellas y cada una de ellas iban a estar acompañadas por personal profesional, que iban a estar apuntalando aquellas debilidades que se habían descubierto tanto en directores como en docentes y que iban a estar permitiendo que las escuelas fueran en sus propias búsquedas mejorando sus procesos. Eso de alguna manera se ha iniciado porque ya se lanzaron los lineamientos, pero todavía falta ponerlo en práctica, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los desafíos importantes, poderlo hacer todavía durante este sexenio de manera que ya se quede establecida el procedimiento para la transición. Eso parece fundamental. Y bueno, creo que pues el reto de la equidad educativa de alguna manera sigue presente. Eso es algo que vamos a analizar también de manera muy profunda. A mí me va a tocar comentar una presentación que va a hacer el subsecretario Rodolfo Tirán, que fue el responsable de elaborar el programa de inclusión y equidad. Y bueno, a mí me parece que esto sí es un pendiente muy grande del sistema educativo desde hace muchísimos años, porque sí tenemos un sistema educativo muy desigual que no ha sido capaz de distribuir adecuadamente la calidad.
y tenemos que empezar a tomar acciones afirmativas que se tienen que empezar a reflejar en presupuesto para realmente atender la educación que están recibiendo los sectores más pobres y vulnerables del país. Maestra, entre los temas que se van a tratar en este seminario, la reforma educativa, avances y desafíos, está el del nuevo modelo educativo. ¿Ya está listo el país? ¿Ya está listo el sistema de enseñanza, la Secretaría de Educación Pública, los maestros, los alumnos y los padres de familia para arrancar con este nuevo modelo educativo? Bueno, de alguna manera se ha previsto un arranque gradual. De hecho, no se va a arrancar en este ciclo escolar, sino hasta el próximo, y no con todos los grados escolares, sino con primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Entonces se prevé un avance gradual justamente para poder preparar el sistema para instaurar las modificaciones que implica el modelo educativo. Entonces pues hay una serie de trabajos que hacer en materia de formación y capacitación de los docentes para la aplicación del nuevo modelo, que de alguna manera se está ya arrancando. Y hasta donde entiendo también se están piloteando las cosas nuevas que introduce el modelo, o más nuevas que introduce el modelo, como por ejemplo la autonomía curricular, que está pasando por un piloto ya arrancado en varias escuelas del país. Entonces, pues la idea es aprovechar este ciclo escolar que está en marcha para preparar lo mejor posible aquello que se pondrá en marcha a partir del próximo ciclo escolar. Otro tema es el de dilemas en la gobernanza del sistema educativo, y es de llamar la atención este tema porque, bueno, algunos analistas de la vida educativa nacional coinciden en que precisamente al sistema de gobierno le conviene un país de reprobados, un país que no piense, un país que no esté preparado, que siga siendo carne electoral. Y en este sentido, ¿cuál es la visión que tiene el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa y cuáles considera que son los dilemas fundamentales en la gobernanza del sistema educativo? Sí, bueno, mire, yo la verdad no comparto para nada esa visión. A mí me parece que, bueno, quizás en épocas de la colonia, los virreyes y la gobernanza de la época colonial decía que no convenía alfabetizar a los campesinos y a los indígenas porque se iban a enterar de muchas cosas y podían ser revoltosos y demás, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que ya pasó a la historia. De hecho, el planteamiento pedagógico desde hace mucho tiempo en nuestro país viene insistiendo en la necesidad del desarrollo del pensamiento crítico y del desarrollo de la capacidad de análisis y de las habilidades superiores de pensamiento y de la formación ciudadana que implica pues la capacidad de crítica y de propuesta. Creo que eso incluso ahora con el planteamiento del modelo educativo se ve fortalecido. Ahora ya, digamos, los conocimientos son traídos a cuenta más como un motivo para desarrollar estas habilidades que conducen al pensamiento crítico. Y me parece que ya no hay ningún país en el mundo que lo que quiera es personas obedientes y dóciles que puedan fungir como peones y obreros, ¿verdad? Creo que eso ya lo rebasamos históricamente. Yo la verdad no lo creo que efectivamente como país nos estamos trazando metas superiores. El doctor Francisco López, doctor en educación, aseguró que para poder ver los resultados de esta reforma educativa y de este nuevo modelo educativo tendría que pasar cuando menos una generación. En ese ínter seguiríamos siendo un país de reprobados comparados con los países de la OCDE. ¿Coincide usted con esta opinión, maestra? Bueno, yo sí creo que los cambios en educación tardan tiempo, o así sucede, digamos, uno tiene que pasar por todo un proceso largo en donde las transformaciones se estén ejecutando para que se empiecen a ver los resultados, pues fundamentalmente en el aprendizaje y a nivel de sistema educativo, pues en su gobernanza, en su equidad, etcétera. Sí me parece que no podemos esperar cambios inmediatos, ¿no? A partir de la propuesta de una reforma educativa y que tenemos que tener la paciencia para esperarlos, ¿no? Desde luego que eso es así. Con la segunda parte no estoy enteramente de acuerdo. Yo creo que sí hay que señalar que los cambios son lentos, pero que lo que hay que ver es si efectivamente estamos progresando hacia ellos, ¿no? Son cambios progresivos y tenemos que poder constatar que esos cambios progresivos se están dando.
Ahora bien, otro también de los temas que me gustaría escuchar su punto de vista es el de los desafíos de la formación de docentes. Y hay quienes dicen que los que enseñan deberían ser enseñados, es decir, que para que los profesores puedan enseñar, se les debe enseñar a aprender a los alumnos. ¿De qué manera pueden ellos enseñar si no existen las técnicas pedagógicas y didácticas que permitan a los alumnos dejar de repetir, dejar de ser macheteros y convertirse en alumnos analíticos que disciernan, que critiquen? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, opino que es muy cierto eso, por eso decía yo que uno de los pendientes de la reforma educativa es justamente la formación inicial y la formación continua de los docentes. Entonces, afortunadamente, bueno, pues como seres humanos seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida, entonces los docentes que están en ejercicio tendrían que tener pues las oportunidades de formación continua y el acompañamiento necesario para que puedan ir transformando su práctica. Y efectivamente, sí, todavía en nuestras aulas predomina la memorización y predomina el centralismo docente, el docente que sabe todo y que le entrega a los alumnos para que se lo memoricen. Entonces eso hay que irlo transformando, y eso se transforma de dos maneras: a través de, desde luego, una formación, pero también a través de un acompañamiento en donde haya quien esté observando el aula y esté planeando junto con el docente y esté ayudándole al docente a evaluar de manera distinta a sus alumnos. Y bueno, por eso decía yo que de los desafíos que quedan pendientes es este asunto de la formación y el servicio de asistencia técnica, que justamente consiste en el acompañamiento. Entonces, desde mi punto de vista, ahí es donde se le tiene que poner el énfasis en el futuro próximo. Maestra Silvia Schmerkel, le saluda Marcela Pámanes, porque le quiero preguntar dos cosas. Es imposible deslindar el tema político del tema de educación en este país, y creo que en muchos otros pasa igual. Y tiene que ver con la confianza o la credibilidad de quien está a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública. Recientemente un niño le dijo al secretario de Educación Pública: la reforma educativa no, el nuevo modelo educativo no. Y luego, yo sé que es un desliz, y entre más habla uno, más posibilidades hay de equivocarse, cuestión de probabilística pura. Es cuando mencionó a la doctora Fierro como astróloga en lugar de como astrónoma. ¿Qué tan importante es que haya una credibilidad en quien está encabezando cualquier tipo de proyecto, y más en el ramo de la educación? Sí, bueno, yo creo que sí es indispensable la credibilidad de cualquiera que está en una función pública, ¿no? Yo creo que ese es el propósito más importante, el que no solamente las cosas que haga sean cuestiones honestas y políticamente y socialmente necesarias, sino también que haya la posibilidad de comunicar a la sociedad esta credibilidad. Ahora, pues yo creo que todos los seres humanos cometemos errores, ¿no? No por el hecho de ocupar una función pública de repente ya tenemos el asunto de la infalibilidad. Y pues me parece que no hay digamos, ningún ser humano que haya pasado por estos cargos que no haya cometido errores de vez en cuando, ¿no? Y me parece que es el caso. Muy bien, maestra Silvia Schmelkes del Valle, consejera de la Junta de Gobierno de la Reforma del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. No hay por qué, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.